Bueno, buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. Saludos. Un fuerte abrazo y esperando que el día de hoy, un Shabbat más, el Señor nos siga bendiciendo y podamos continuar recibiendo de su palabra por el tiempo que Él nos quiera tener aquí, esperando que la venida del Señor sea pronto. El día de hoy quiero que hablemos de este gran hombre, realmente, un hombre que fue un ejemplo en miles de situaciones, que fue bendecido por el Señor, fue realmente el hombre que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, David, el rey David. Es impresionante cómo Dios lo llevó y lo bendijo de miles de formas. Sin embargo, era humano también y cometía errores. Eh, David, como rey, que fue en algún momento pasa por diferentes situaciones y lamentablemente mancha su sangre, mancha sus manos de sangre. El mismo que mató a Goliat, él encubre un pecado y finalmente pide perdón a Dios. David pasa por momentos muy difíciles y como humano que es específicamente, realmente podemos ver eh, que él crea o hace un pecado, el cual termina eh, carcomiendo su corazón. Y el día de hoy, para iniciar con David, eh, la referencia que vamos a tomar en cuenta es el Salmo 51, que es el cual David hace la purificación propiamente. Él pide la purificación y la limpieza al Señor. Sin embargo, para poder hablar un poco de David y de esta purificación que se da, voy a dar un poco de contexto. Supongo que la mayoría conocemos de la situación, de la palabra, de la historia que se da con Betsabé. Más sin embargo, creo que es importante también que la aclaremos un poco. Entonces, eh, David en su momento creo que donde ya él se siente más rey, donde ya él está completamente empoderado, donde él tiene una comunicación directa con el Señor, donde el Señor le ha ayudado a vencer a miles de ciudades, a miles de pueblos, ha conquistado, es el rey de Israel por completo y es uno de los reyes más poderosos de la tierra. En ese momento, David pues, se siente muy fuerte, creo yo. Ahora, la palabra nos dice que David, para la época de la primavera, en esa época, en ese tiempo, toda la mayoría de los reyes salían a pelear y normalmente salían con su ejército, se presentaban y peleaban por conquistar otros pueblos. Sin embargo, en esta etapa, David no sale, él no va a pelear, ya había conquistado muchos pueblos y él no sale a pelear en ese momento, sino que manda a uno de sus mejores guerreros, a Joab, en su nombre, para que vaya a dirigir las batallas por el reinado de Israel. David se queda en Jerusalén y eh, simple y sencillamente él está tranquilo esperando escuchar de sus batallas. Sin embargo, en un momento de esos, David se encuentra en su palacio y dice que David salió a caminar a la azotea. Cuando David sale a la azotea, eh, admirando la grandeza de su pueblo, logra ver a lo lejos una mujer bañándose y dice que era una mujer hermosa, realmente, que era Betsabé. En ese momento, David se siente sumamente atraído por Betsabé, pero no sabe quién es. Entonces, lo primero que hace es llamar a sus súbditos y pedirles que averigüen quién es esta mujer. Y entonces, en el momento que ellos van a averiguar quién es esa mujer, en ese momento, entonces, eh, David la manda a llamar. Averigua primero quién es. Le dicen que es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. Urías, elitita,
era uno de sus guerreros que se encontraba en ese momento en el frente peleando por él y realmente era uno de sus cercanos. Sin embargo, él manda a llamar a Betsabé porque realmente se sentía muy atraído y comete el error de tomarla para sí. Él, en su poder de rey, ni siquiera es que la trata de que la trata de enamorar, sino que dice, la palabra dice que él la tomó, básicamente la hizo suya, y como rey, pues ella lógicamente no lo confronta, sin embargo, él después la devuelve a su casa simplemente para que ella continúe con su vida. Sin embargo, lógicamente todo pecado conlleva circunstancias que realmente terminan siendo lo que nos viene a recordar que nosotros no estamos impunes, que no estamos escondidos. Y en ese momento es cuando la situación se da cuando a David le avisan que Betsabé está esperando, está embarazada. Entonces en ese momento David comete el error de que no solo trata de ocultar un pecado, sino que él procura esconderlo. Él procura hacer todo un encubrimiento para poder hacer que su pueblo no se dé cuenta y a pesar de que él sabía la conexión, la cercanía, que Dios lo tenía en su vista, en sus ojos constantemente, él cree que él puede esconder esto de Dios. Como humano que es, todos siempre buscamos posiblemente eh, tratar de escondernos cuando sabemos que hemos pecado o cuando sabemos que hemos hecho algo malo. Sin embargo, David comete este error y procura esconderlo y entonces busca la forma de engañar a Urias y lo manda a llamar. Entonces manda un mensaje a Joab, su fiel guerrero, para que pida a Urias que regrese al reinado, que regrese a su hogar, a su casa, con con la idea o con el encomiendo de que venga a darle información sobre cómo está la batalla. Sin embargo, Urias se presenta ante el rey, él da toda la información que se le pide y David lo despacha para que vaya a su hogar, para que indicándole que vaya a su hogar, que vaya a comer, a dormir en su hogar con su mujer, para que después regrese nuevamente a la batalla. Sin embargo, Urias era un hombre fiel, era un hombre que él amaba más a Dios y era más fiel al rey David, sobre todo en esta situación que el mismo rey David estaba haciendo con él como su súbdito. Entonces, podemos ver que definitivamente Urias no se va para su hogar, no se va para su casa, sino que él, fiel al reinado, él le dice que él, si todo el resto de los combatientes que están cerca del reinado están acampando cerca del reinado para protegerlo y para cuidarlo, él no va a hacer la excepción y se queda en el campamento. Entonces no va a su casa. Al día siguiente, con la intención de buscar que Urias trate de con la intención de que Urias trate de regresar a su hogar, él busca, él busca la forma de enredar a Urias nuevamente. Entonces, él dice que lo lleva al palacio para que cenen juntos y lo emborracha tratando de despacharlo nuevamente para que regrese hasta su hogar. Sin embargo, Urias, igualmente fiel al reinado y fiel a Dios, no llega a su hogar. Por lo tanto, David se da cuenta de que no puede engañarlo. Y la única forma es enviarlo de nuevo al frente. Ahí es donde David comete el segundo error, porque resulta que en ese segundo error, David se mancha las manos de sangre. Es un momento donde David envía propiamente una carta a Joab y la manda justamente con Urias. Entonces
sin saberlo, Urías lleva en sus manos el decreto para que sea matado, básicamente. Es enviada la carta a Joab y y la carta lo que dice básicamente es que lo mande al frente, que lo mande a combatir a la primera línea, al lugar más peligroso y que en el momento en que estén combatiendo lo dejen solo, con el fin de que él muera. Y dice que así sucede, efectivamente. En ese momento, eh, en ese momento Urias llega al frente, lo ponen a combatir, lo dejan solo, mas sin embargo muere Urias y dice que mueren varios de los soldados que estaban con Urias también. Por lo tanto, teóricamente Urias muere siendo honorable, honorable al rey y honorable a su pueblo. Mas sin embargo, las manos del rey están manchadas de sangre. Y es un momento donde el Señor hace un silencio con David. Dice que pasa un tiempo determinado, pasan varios meses, y que el Señor hace un silencio con David y no vuelve a tener esa relación directa con David. Sin embargo, David cree que él lo logra encubrir muy fácilmente porque después de que Urias muere, Betsabé mantiene su luto y curiosamente, en el momento en que pasa su luto, David la llama y la hace su reina. Inclusive pasa tanto el tiempo que nace el fruto de ese pecado eh, por medio de Betsabé, nace. Sin embargo, es el momento en el que está en esa situación David, él considera y cree que ya se libró, él cree que ya él logró esconder aquel pecado. Sin embargo, a pesar de que Dios mantiene un silencio y le da un tiempo a David para que David se arrepienta y para que confiese su pecado, David no lo hace, sino simple y sencillamente él guarda silencio. Por dentro lo carcome su corazón, por dentro lo carcome el pecado. Sin embargo, él cree que ya pasó la situación. Dice que David se afligía mucho y que tiene muchos problemas realmente, digamos. Él y su pueblo, inclusive él continúa escribiendo salmos y continúa cantando, mas él no siente esa comunicación con Dios nuevamente. Entonces, dice que eh, el Señor manda a Natán. Natán, quien había sido el profeta que lo había ungido a David directamente, eh, el Señor lo manda y dice que el Señor está enojado con David porque no hizo o no se arrepintió por aquel pecado cometido. Entonces, en segunda de Samuel 12:1 dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Entonces, el profeta Natán se presenta ante David. David, un rey poderoso, un rey hasta cierta forma ya sintiéndose que él tenía el poder de dirigir diferentes reinados y que inclusive había encubierto una situación la cual nadie se había dado cuenta. Sin embargo, dice que Natán llega a ver a David y en ese momento David no entiende o no sabe por qué Natán lo viene a ver. Sin embargo, Natán se presenta ante David y le cuenta esta historia. Y le dice, habían dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la preparó para su invitado. Y entonces en ese momento David, sintiéndose poderoso y sintiéndose un rey justo, entonces
se enoja y le dice a Natán, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño, dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces, dice que en ese momento el rey David estaba muy enojado por la situación que le estaba contando Natán y por lo tanto, él esta aseveración, la cual eh, no sabe que se está juzgando a sí mismo. Y entonces es en ese momento que en segunda de Samuel 12:7 al 9, Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Qué duro para David saber que él acaba de dar un juicio, que él acaba de juzgar propiamente, pero ese juicio fue para sí mismo. Darse cuenta que realmente Natán le dice, tú eres ese hombre. Y dice, el Señor de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Entonces, realmente eh, es impresionante ver cómo David comete este pecado, lo encubre pensando que nadie se va a dar cuenta, mas sin embargo el Señor lo llama y le hace juzgar su pecado propiamente e imponerse él mismo su propio veredicto. Y le hace la pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En ese momento, David se da cuenta de que él no podía o que no había encubrido nada, que él estaba completamente expuesto y que el Señor simplemente lo que estaba era esperando, esperando una respuesta de él. David se da cuenta de que él comete un error el cual, eh, el cual debió de haberlo confesado de una vez. Entonces, de ahí es donde viene propiamente el Salmo 51. Y cuando vemos lo que nos dice el Salmo 51, empieza ahí en el arrepentimiento de David, empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más mi maldad, limpia mi pecado. Podemos ver que realmente David le pide al Señor que tenga misericordia de él, que lo trate como un padre puede tratar a su hijo. Le pide que tenga piedad, que tenga compasión de él, pero también le pide que quite sus faltas. En ese momento, David se arrepiente profundamente y él se da cuenta de que el error que él cometió era no solamente el hecho de la situación con Betsabé, sino la muerte con Urias, que él había hecho el pecado imperdonable ante Dios y que Dios vio todo claramente. Y por lo tanto le pide que quite sus faltas. Le dice, límpiame hasta sacar todas las impurezas que puedan haber en mí. Ahí le está diciendo claramente, lávame más y más de mi maldad. Y es que realmente cuando David dice lávame, podemos darnos cuenta de que el rey habla de no lávame como lavamos hoy en día, no lávame como échame agua y quítame lo sucio que tengo. No, es básicamente lávame como se lavaban aquel tiempo.
donde se golpeaba contra la roca, se golpeaba contra la roca todas las fibras, todas las ropas para poder sacar todas las impurezas. Eso es lávame. Y dice, golpéame más y más hasta sacar de mí todas las impurezas. Eso es lo que le pide David al Señor, que lo lave, que lo limpie, que le quite todas esas impurezas. Después continúa diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En esta parte, David reconoce definitivamente que él fue rebelde contra Dios y reconoce claramente de que en su vida hay pecado constantemente. Mas, sin embargo, él tiene que conocer y tiene que reconocer ante el Señor que este pecado que él cometió de meterse con Betsabé y de la muerte de Urías, de encubrirlo, de ocultarlo, de creer que podía dejarlo pasar, él lo hizo con conocimiento de causa. Y por lo tanto, él sabe que no es un pecado simple, no es un pecado sencillo. Entonces, realmente, él claramente sabe que Dios es un juez justo y que por lo tanto no se excusa ante el Señor diciéndole, mira, fue que ella se estaba bañando y yo la vi y entonces me sentí mal o me sentí emocionado. Ni tampoco dice, es que él no quiso ir a la casa para que ella pudiera decirle que había quedado embarazada de ella. No, él no se excusa. Él claramente, él le dice, Señor, tú eres un juez justo y tú vas a juzgarme con justicia y yo voy a aceptar esa justicia. Eso es lo que le dice David. Claramente, él se arrepiente de todo lo que hizo y acepta las consecuencias que han de venir. Realmente, él pide al Señor un perdón de corazón, él se quebranta completamente y le dice, Señor, tú eres un juez justo y yo aceptaré la responsabilidad de lo que tú tengas que hacer en mí a consecuencia de mi pecado. También afirma que él como ser humano fue concebido por la madre cuando dice al final, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Realmente él no está diciendo en ningún momento que la madre fuera una adúltera ni que hubiera pecado su madre, sino lo que dice es básicamente que como humano que es, él nació en una naturaleza pecadora directamente y que por lo tanto realmente él le pide perdón y que él quiere cambiar esa naturaleza en su vida específicamente, que aunque él nació en una naturaleza pecadora, él quiere que eso cambie en su vida. Entonces realmente el rey David se arrepiente de corazón, abre su corazón al Señor y le dice, Señor, aquí estoy, júzgame, júzgame nada más. Después viene una parte que es muy importante que dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. En ese momento, esa parte me llama mucho la atención, porque David le habla al Señor y le dice claramente, perdóname, pero también después de que ya le pidió perdón, que se quebrantó completamente, le dice, recordamos que anteriormente
David dice, mis huesos se han envejecido. Y ahora le pide, recrea los huesos que has abatido. Porque él sabe claramente que durante el tiempo que estuvo en pecado, él estaba completamente sin la bendición, sin la protección del Señor. Y que él se estaba envejeciendo por dentro y que el pecado lo estaba carcomiendo por dentro, claramente. Y ahora le pide que por favor renueve sus huesos, que renueve ese clamor que él tiene por el Señor. Pero también le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconoce, él sabe que al Señor le gusta la honradez, él sabe que al Señor le gusta la verdad, le gusta que seamos puros de corazón y de pensamiento. Y por lo tanto el Señor, el David le dice al Señor esto y le pide que limpie y que purifique todos sus pecados. Inclusive le dice que por favor, o sea, le dice que por favor que lo lave y será más blanco que la nieve. Recordemos que David una, hace una referencia a lo más puro y blanco que hay en la naturaleza directamente, o lo que él llama en ese momento lo más puro y blanco que podía haber, que era la nieve. Más sin embargo, claramente, él lo que quería decirle era que él quería que no quedara mancha en él, que lo lavara, como lo decíamos antes, que lo golpeara contra las piedras, que lo aporreara de cualquier forma hasta sacar de él todas las manchas, todas las impurezas que pudiesen haber en él y que fueran limpiados para quedar tan blanco como la nieve. También, sin embargo, le pide que le permita volver a sentir su gozo. Recordemos que David, desde muy pequeño, él podía sentir al Señor. Él le cantaba y él cantaba al Señor y él podía sentir su gozo. Y durante el tiempo que él reina y durante el tiempo que él tiene la bendición del Señor, él habla y se comunica con el Señor y él puede sentir ese gozo que el Señor pone en él. Nada más que realmente durante el tiempo en que él comete el pecado, él se aleja de la presencia del Señor y por lo tanto ahora le pide, por favor, Señor. O sea, David sabe que él nunca ha dejado de ser el Hijo de Dios, pero claramente sabe que el Señor no lo estaba, no lo tenía en su presencia y él no podía sentir su gozo. Por lo tanto, le pide que le permita regresar, que le permita, bueno, nuevamente recibir ese gozo, volver a sentirlo. Y en el momento en que lo quebranta, lo purifica, le pide que ya no tome más en cuenta sus pecados. David le dice, por favor, Señor, aleja, le dice, aleja tu mirada de mis pecados. Estamos hablando de que el Señor claramente veía todos los pecados de todos. Sin embargo, Él le pide no solamente que lo limpie de todo esto, sino que por favor que no tome en cuenta esos pecados, porque él sabe claramente que la muerte de Urias no es un pecado sencillo. Él sabe claramente que la fornicación es un pecado es un pecado que va en contra de la ley del Señor. Mas, sin embargo, sabe claramente que la muerte es un pecado todavía más fuerte y él necesita y le pide al Señor que no tome en cuenta esos pecados, que lo purifique, que lo limpie, que haga lo que tenga que hacer con él, pero que por favor no tome en cuenta esos pecados. Le dice que le renueve su corazón y su espíritu dentro de sí. O sea, le pide claramente que él quiere que lo cambie completamente y le pide, por favor, que le permita gozar de la presencia del Señor, así como lo ha hecho durante tantos años, recibiendo el Espíritu Santo, manteniendo a través del Espíritu Santo, tal y como él lo sintió, tal y como él lo recibió durante muchísimo tiempo, tal y como él lo recibió y pudo hablar con el Señor durante muchísimos años y se sentía en la presencia del Señor como un hijo del Señor que era, como un rey puesto por el Señor también.
Entonces, claramente David lo que le pide es, por favor, Señor, vuelve otra vez a confiar en mí. Permíteme ser tu hijo. Límpiame. Haz todo lo que tengas que hacer, pero por favor, límpiame para regresar a ti, para regresar nuevamente a recibirte a ti y a estar en tu presencia cada día. La última parte es una parte muy importante porque David le dice eh, en el Salmo 51:13, le dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrendas del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En esta última parte, ya David eh, le expresa al Señor que él se arrepintió, que él se quebrantó, que él quiere pasar por el fuego, por la roca, por el aporreo, por todo lo que tenga que pasar, pero que el Señor limpie y purifique toda mancha de sí. Le pide que por favor borre todo pecado, que el Señor no vuelva a tomar esos pecados en cuenta. Y ahora le dice que lo use como una herramienta. David le dice al Señor, no en su grandeza de rey, no en su grandeza de que yo quiero seguir indicando cómo se hagan las cosas, sino que como él fue un transgresor, él quiere también enseñar a otros transgresores. Quiere cambiar los caminos de estas personas. Quiere guiar a todos estos rebeldes que en algún momento han pasado por una situación así. Que regresen a los caminos del Señor. Le pide a Dios perdón por haber derramado sangre. Le reconoce como Salvador. Cuando le pide que él derramó, que él no quiere volver a derramar sangre, sabemos que David durante tiempos anteriores, él derrama mucha sangre desde la muerte de Goliat hasta las diferentes conquistas que él hace, lógicamente, en su mayoría con la bendición del Señor, más sin embargo, hay varios puntos, hay 3 puntos muy importantes que él se refiere cuando habla de que líbrame de los homicidios. Uno es el de Urías elitita, que muere a consecuencia de él, específicamente. Urías elitita muere por la situación que se presenta y porque él lo manda básicamente a matar. Pero recordemos que cuando Urías elitita está en el frente, él muere a consecuencia del ataque del enemigo. Y no solamente muere Urías, sino que también mueren otros soldados. Entonces, también estos otros soldados, a consecuencia de un encubrimiento del rey David, mueren. Entonces, realmente ahí es donde el rey David le pide que por favor él no quiere que se vuelva a derramar sangre por su consecuencia. Estos eran personas que murieron por consecuencia de decisiones específicas, de pecados específicos del rey David. Y aparte de esto, todavía está el hijo que nace de Betsabé, que el Señor le dice claramente a David que no va a vivir. Es una consecuencia de, pero también va por una consecuencia de David y por lo tanto es una persona, es un bebé, es un niño más que muere a consecuencia del pecado de David. Entonces él le pide que por favor le ayude y que no quiere volver a derramarse.
También le pide que le desate los labios para volver a alabarlo, como él lo hacía anteriormente cuando él tenía el gozo de Dios. Entonces, él quiere volver a sentir otra vez ese gozo, volver a tener esa conexión nuevamente con el Señor. Le pide que por favor desate sus labios para que su boca pueda cantar alabanzas al Señor. Después le dice, igualmente, le dice también que no quieres, que él sabe que el Señor no quiere sacrificios u ofrendas quemadas, sino que el Señor lo que quiere es un espíritu, un corazón quebrantado, abierto a Él, sin tapujos, sin ocultar nada, sin volver a cometer este tipo de situaciones que David había hecho. Por lo tanto, él claramente le dice, Señor, yo sé claramente qué es lo que tú quieres y yo sé que ese es claramente, ese es el arrepentimiento que tú quieres, ese es el sacrificio que tú quieres. Tú no quieres que te hagamos holocaustos, tú no quieres que becerros, tú no quieres, en este momento tú lo que quieres es que nosotros tengamos un quebrantamiento de corazón. Él y cualquier otra persona que como él haya sido un rebelde contra Dios. Él sabe claramente que eso es lo que Dios quiere. Y por lo tanto, le dice claramente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Yo lo sé, yo lo sé que eso es lo que tengo que hacer, pero claramente primero tienen que quebrantarse para después poder abrirse al Señor y ponerse claramente a la disposición del Señor. Y finalmente le pide que también vea a Sión, Sión que es su pueblo. Recordemos que el rey David, Sión, lo conquista el rey David, y le pide que por favor que lo ponga a su favor y que levante protección sobre él, porque recordemos que lógicamente el rey era quien traía bendición a su pueblo. Y a la hora de que el rey estaba bloqueado, a la hora de que el rey estaba alejado del Señor, su pueblo tampoco tenía bendición. Entonces, por lo tanto, el mismo rey David le dice, Señor, perdóname a mí y perdona a mi pueblo también. Te pido que por favor traigas bendición a mi pueblo y pongas protección, que levantes murallas, que edifiques los muros de Jerusalén. Entonces realmente David le pide, Señor, me arrepentí y ahora me pongo a tu disposición y te pido que por favor me uses como una herramienta más, que me uses, pero te pido que también protejas a mi pueblo para que todos podamos ser una herramienta tuya, para que podamos trabajar para ti. Y yo me pongo a la disposición tuya específicamente, esperando hacer lo que tú quieras. Esto es básicamente lo que podemos ver en el Salmo 51. Entonces, realmente sabemos que David era un hombre muy bendecido por el Señor, comete un pecado, tiene un arrepentimiento y logra recibir ese perdón del Señor. Ahora, hay un punto muy importante que tenemos que darnos cuenta. Recordemos que todo pecado, y así haya sido perdonado, tiene una consecuencia. Y aquí lo podemos ver. En segunda de Samuel 19, del 9 al 12, dice, porque, que es como empieza la pregunta de antes, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Qué duro realmente, porque saber que un pecado, porque saber que una muerte va a acarrear una situación para su familia. También le dice,
Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré de tu propia familia, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. O sea, de nada le sirvió encubrir todo este tipo de cosas a la vida. Tuvo la consecuencia, tuvo el juicio del Señor y recibe a consecuencia de este pecado, él recibe lo que el juez justo dice claramente. Tenemos que entender también que a pesar de que nuestro Señor es grande, es benevolente y nos perdona nuestros pecados, si nos arrepentimos lógicamente de corazón, cada acción y cada decisión, cada pecado que cometemos deliberadamente va a tener una consecuencia en nosotros o en nuestras futuras generaciones. Recordemos que la palabra lo dice, hasta la tercera o cuarta generación podrán recibir también los castigos, y son las cadenas generacionales que conocemos. Por eso es importante que todos nos demos cuenta de que debemos mantenernos siempre en el Señor, buscar de la palabra del Señor primero que todo, pero pedirle muchísimo dominio propio para no caer en pecado recurrente, para no caer en pecado con conocimiento de causa, para no tomarlo a la ligera, porque debemos de saber que en muchas ocasiones creemos que es algo que no va a ser tan significativo. Pero es que recuerda también que exactamente como pasa hoy en día con la ley de los humanos, donde un juez puede decirle, o sea, yo entiendo que usted pida perdón, pero igual tiene que ir a la cárcel. Exactamente, nuestro Señor Jesucristo, con muchísima más razón, nos dejó las leyes, nos dejó la Biblia, nos dejó la palabra, y claramente está escrito que Él es un Dios de amor y de paz, pero también dice que existe la ira de Dios y que Él es un juez justo que va a juzgarnos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras acciones. Esta ha sido la prédica del día de hoy y pues realmente les agradezco muchísimo por el tiempo que me permitieron.